Seguimos en Experiencia en el Monte. Testimonios, después de haber escuchado la semana pasada a los chicos, a los niños, pues tenemos la líder de ellos en la iglesia. Hoy tenemos una invitada muy especial y que el Espíritu Santo nos edifique a través del testimonio de Julie Andrea Molina. ¿Cómo estás, Julie? Bien, gracias. Bueno. ¿Estás dirigiendo a los niños en la iglesia? Sí, señor. Bueno. Y ha sido una experiencia muy bonita. Ha sido una experiencia muy bonita, muy edificante. Y también de experimentar la dirección del Señor, porque no es tan sencillo llevar la palabra de Dios al nivel de los niños para que ellos la entiendan. Y sí he tenido mis crisis donde yo le digo, no, Señor, te equivocaste, yo no soy, pero ha sido muy lindo porque el Señor me ha levantado y me dice, no, es que mira, yo estoy contigo. Entonces es el que se gloria a través de los niños y he visto cómo, siendo fiel, enseñándoles a través de la palabra, el espíritu de los niños es tocado. Entonces me parece muy, muy hermoso y yo creo que es de los ministerios que llenan mucho de gozo, como de una gratitud, donde el Señor te enseña a través de los niños, porque el niño es espontáneo, es alegre, es sincero. Entonces, no, amo este ministerio, es demasiado hermoso. Qué es bueno, un regalo. Qué chévere. Julie, ¿eres única hija? Sí, señor. Yo soy única hija del matrimonio, pero por medio de mi papá tengo 3 hermanos. ¿Tres? 3. ¿Cómo conociste a Cristo? ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Cómo lo conociste? ¿Y cómo es ahora tu vida caminando con el Señor? Cuéntanos. Bueno, a Cristo lo conocí a los 27 años. Va a cumplir 6 años. Mi vida antes de Cristo era una vida como muy, muy normal. O sea, muy normal en el sentido de vivir bajo las costumbres, donde a veces no sientes como para dónde vas, donde me hacía muchas preguntas de yo por qué había venido a la tierra, que yo para qué había nacido, que yo quién era, ¿cierto? Y bueno, voy a empezar como desde la niñez. Cuando yo estaba pequeñita, a los 6 años o 7, yo fui abusada por un extraño de la casa y por un familiar, ¿cierto? Y resulta que yo fui creciendo con eso en silencio, ¿cierto? Y resulta que a raíz de eso vinieron otras cosas. Por ejemplo, mis papás se separaron y mi mamá me contaba que ella había llegado virgen al matrimonio. Entonces, con lo que me había pasado de niña, más ver cómo mi mamá había sido dañada, yo le decía, yo no voy a ser boba como tú, yo voy a tener por ahí 3 novios y me voy a acostar con ellos y y por allá con el cuarto me caso. Y empecé como en una rebeldía porque pues yo no quería ser dañada, ¿cierto? Pero eso es una mentira. Y tenía varias ataduras como a nivel de sexual y era que veía pornografía, me masturbaba. ¿A qué edad era eso? O sea, por ahí desde los 12 años, ¿cierto? Que uno ya empieza como a adolecer y ya uno deja de ser niño y empieza como a sentirse y que no es... explorar la sexualidad sí. de la manera que sí. aparece. Y que uno siente como que no es de allá ni de acá, ¿cierto? O sea, no es soy niña, pero tampoco soy adulto. Entonces uno como que no se identifica qué es, ¿cierto? Y resulta que, claro, yo empecé a tener novio a los 19 años y yo fornicaba, pues normal, ¿cierto? Pero entonces yo empecé a experimentar como mucha culpa
por esas cosas que yo hacía, ¿cierto? Y era como un vacío en mi alma, como una culpa, algo que me decía, es que tú lo que haces, ¿cierto? Y lo que yo adopté como por lo que hacía era como decir, yo esto jamás se lo voy a contar a nadie, o sea, esto se va conmigo a la tumba, porque pues nadie sabe qué haces en lo oculto, ¿cierto? Entonces vivía mucho como con un vacío en mi corazón, esa es como la expresión, ¿cierto? Y pues en estos noviazgos, que yo he tenido 2 noviazgos largos, yo no encontraba esa llenura. Entonces yo decía, pero entonces, ¿qué es lo que yo necesito? O sea, yo no estoy entendiendo, ¿cierto? Y a los 27 años que me compartieron del Señor, yo decía, esto es. ¿Y cómo conociste? ¿Quién te compartió? Bueno, listo. Entonces, mira, yo empecé a trabajar en una empresa pequeña y ahí encontré 2 amigas, a Kate y Angélica. Cuando estábamos en esa empresa, las jefes eran pues esotéricas, entonces a mí me gustaba que ir a lo de los chakras y que las canalizaciones con los ángeles y que la geometría sagrada, bueno, como todo lo de la nueva era, y yo lo practicaba. Un día, Angélica creció en un hogar cristiano, entonces ella me dijo, amiga, eso no le gusta a Dios y ten mucho cuidado que Dios es un Dios celoso. Yo creo que ese fue como el primer gancho que usó el Señor, ¿cierto? Bueno, y antes de eso, cuando yo entré a la universidad, tenía una amiguita cristiana. Entonces, mira que si nos ponemos a ver el panorama, el Señor ya me estaba rodeando de personas que lo amaban, ¿cierto? O lo aman. Entonces, a mí me parecía espectacular las alabanzas de las iglesias cristianas. Entonces yo un día le dije a una amiguita, un día estos me llevas a esa iglesia. Yo quiero, porque ustedes son como alegres, como cantan de bueno, eso parece un concierto. Entonces ella me invitó. Cuando yo tenía un novio, el primer novio que yo tuve, me dijo, ay no, ¿te vas a ir para dónde? ¿Te vas a enredar la vida? Y yo le dije, pero ¿cómo así? Entonces me dijo, sí, no, pues a mí me parece que no debes de ir a eso, ya quédate con lo que te enseñaron en tu casa. Y pues yo, tan falta de carácter, le dije, bueno, y no fui. No fui. Entonces, bueno, ya la cosa se quedó así, ya conozco a Angélica y a Kate, Angélica me dice eso. Eso me quedó como que Dios es celoso. Y yo me caí celoso como uno, pues como que uno no quiere que le toquen esto. Ella me decía así, amiga, Dios es celoso, o sea, es que Él es Dios. Entonces yo le decía, Kate empezó a venir a las células con Paula Navarro. Paula Navarro. Entonces, como éramos tan amigas, ella iba los miércoles, recuerdo, ella tronara, como estuviera al día, ella iba. Y yo empecé a ver cómo le cambió la vida a ella. Entonces yo decía, no, yo quiero de eso. Entonces yo le decía, ¿y qué hablan allá pues? Y yo, cuénteme, ¿y de qué hablan? Y un día me dijo, hablamos de los dones del Espíritu Santo y el pastor nos compartió. Yo le dije, ¿y qué dones del Espíritu? Bueno, a mí me gustaba escuchar sobre el Tenías la inquietud. Sí. A la par del vacío que experimentabas y que trataste de llenar de otras maneras. Exacto. Resulta que un día, en el 2014, yo le dije a Kate, amiga, ¿sabes qué? Ella se había ido a vivir a Estados Unidos y regresó como de paseo. Yo le dije, necesito que me lleves a la célula. Ella me dijo, ¿es en serio? Yo le dije, sí. Yo, pero ¿cuándo es? ¿Mañana o qué? ¿O esta semana? Pues yo necesito que me lleves ya. Ella me dijo, sí, eso es tal día. Y yo le dije, listo, yo voy. En ese momento yo tenía otro novio, el segundo novio. Entonces yo le dije, mira, yo voy a ir a una célula, y él me dijo, si quieres yo te acompaño, pero él no entró. O sea, él me llevó hasta la portería, se quedó abajo esperándome en el carro y yo entré. Yo llegué con muchas inquietudes. Yo estaba cansada como de la vida que llevaba, estaba cansada como del mundo, estaba cansada como de las presiones, porque entonces mira,
yo estaba terminando mi carrera, entonces me decían, no, pero entonces hay que hacer maestría, entonces después hay que hacer doctorado. Entonces yo decía, ¿qué? Yo le decía, ¿es en serio? Sí, porque entonces si no nos contratan y nos van a pagar. Y yo le decía, no, yo no puedo creer, yo ya estoy cansada, yo ya no quiero estudiar más. O sea, yo ya quiero como tener mi plata, producir, tener mis cosas. No, yo no quiero. Y cuando llegué donde Paula, la expresión fue, yo me siento como una mata que crece, nace, se reproduce y muere. Yo le decía, la vida tiene que ser algo más, no puede ser esto. Hermoso. Entonces yo le decía, entonces yo vine acá porque yo necesito que me hablen de otra cosa, porque estoy cansada, porque no encuentro esa llenura que mi corazón necesita. Entonces yo les decía, miren, yo tengo un buen trabajo, tengo un novio maravilloso, está bien mi familia, pero yo no soy feliz. O sea, yo me siento muy rara. Me acuerdo que Paula me compartió con mucho amor y al final oraron por mí y yo me quebranté muchísimo. Y yo dije, yo quiero seguir yendo porque yo quiero que sigan orando por mí así. Yo nunca había escuchado que oraran de esa manera, ¿cierto? Y bueno, ahí empecé a conocer al Señor, ¿cierto? Eso fue más o menos en mayo del 2014. Como yo seguía como en esa búsqueda, porque mira, yo siento que lo que me estaba pasando era como cuando tú tienes hambre y sed, que nada te sacia, ¿cierto? Entonces yo decía, no, pero yo quiero es como que me pase algo como así, que yo diga, ya, o sea, tienes como la llenura, porque no encontraba, pues no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Y yo estaba trabajando en una empresa y mis dos compañeras de puesto eran cristianas. Entonces mira que es muy hermoso. Y una me dijo, mira, va a haber un retiro espiritual en mi iglesia. ¿Quieres ir? Y yo, sí. ¿Cuánto vale? Tanto. Y yo, listo. ¿Y eso cuándo es? Pasado mañana. Yo le dije, listo, no, lléveme. Sí, yo necesito un retiro. Wow. Entonces ella me dijo, Hambre y sed. Entonces ella me dijo, ay, Julie, pero te tienes que preparar. Y yo, ¿pero de qué? ¿O qué? Pues, ¿preparar para qué? Me dijo, no, tengo que. Yo le decía, entonces prepáreme ya, pues yo voy. Entonces ella me dijo, listo. Entonces ella habló pues como allá con los organizadores, porque era pues como algo muy fuera de lo normal, porque ya había gente inscrita, que habían ido como a unas preparaciones de yo no sé qué. Bueno, el caso fue que ella me enseñó lo que fuera, ella me habló como de Pablo y de Pedro, algo así, y yo le dije, sí, yo ya entendí. Yo no había entendido, pero yo necesitaba, o sea, yo decía, yo necesito aislarme del mundo para entender qué es lo que Dios habla. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es? Exacto. Listo, yo fui allá, era un retiro de 3 días y fue muy especial porque el Señor me enmudeció el celular. O sea, fue mi primera experiencia sobrenatural. Nadie te llamó. No, sí me llamaban, sí. Y yo quería poner música porque ya como llevaba tiempo en la célula, entonces ya tenía música cristiana, ¿cierto? Pero no me sonaba, o sea, ni me escuchaban, ni yo escuchaba, ponía música y no sonaba. Entonces, el sentir que tuve fue, Señor, tú lo apagaste, porque yo te estaba pidiendo este tiempo, o sea que tú lo arreglas, ¿no es cierto? Amén. El caso fue que llega, empezamos las conferencias, todo, y era espectacular porque llegó una pastora a contar la historia que yo estaba viviendo, un poquito diferente, pero era como casi que lo mismo. ¿Te identificaste? Sí, entonces yo decía, a esta le pasó lo mismo. Entonces cuando tú empiezas a escuchar los testimonios es muy hermoso porque tú entiendes que tú no eres el único, tú entiendes que Dios hace cosas maravillosas, que es necesario buscarlo a Él. Entonces, ¿sabes con qué pasaje me enamoró el Señor? Con Efesios. En Efesios dice, aireados, pero no pequéis antes de que salga el sol, ¿cierto? Entonces yo decía, wow, la Biblia habla de eso. Y era porque cuando él me disgustaba con mi madre o con mi familia, no me gustaba acostarme enojada, porque yo decía, ¿y si se mueren? Entonces yo decía, tan hermoso porque es una verdad bíblica
que yo no sabía que estaba en la Biblia, Y lo pero leíste. era un sentir, exacto. Entonces yo decía, wow, eso es demasiado hermoso. Entonces, bueno, en ese momento, bueno, entonces ya estuvimos viernes, sábado, al domingo dijeron, ¿quién se quiere bautizar? Y yo decía, ¿y qué será y qué se necesitará para uno bautizarse? Sí, yo ya estoy bautizada. Entonces nos explicaron pues como todo lo del bautizo. Y la gente decía es que a mí el Señor me habló y me dijo tal cosa. Y yo, ay no, y entonces a mí no me habla. Y yo decía, pero ¿cómo hacen para escuchar la voz de Dios? Y es porque yo no escucho. Entonces yo me acuerdo que yo era como triste porque yo decía, ay no, entonces será que yo tengo una cosa muy mala que no me habla. Pero era porque es cierto. Tenías, como dice la Biblia, hambre y sed. Sí. Y el que tiene hambre y sed en la bienaventuranza será saciado, dice. Ajá. Entonces, amén. Entonces mira que yo me levanté ese día a las 5 de la mañana y yo empecé a orar. Yo le dije, Señor, es que yo necesito que cambies mi vida. Y si yo bautizándome, tú vas a cambiar mi vida, pues este va a ser el día. Entonces, bueno, resulta que nos pusieron las batas blancas y yo decía, ay, parecemos en un manicomio. Porque no se ve muy chistoso, o sea, cuando usted no tiene como ese fundamento, usted le parece como que parece un manicomio, ¿cierto? Entonces, O sea, decidiste bautizarte. sí, no, entonces yo le oré al Señor y yo dije, no, si meterse al agua, es decir, que mi vida queda enterrada en esa agua y sale una nueva vida en Julie, yo voy a hacer eso. Amén. Entonces, así fue. Yo era la última de la fila y eso era como en un auditorio grande, allá había pues como una poseta. Cuando, para mi sorpresa, estaba mi novio, estaba mi abuelo, estaba mi abuela y estaba mi mamá. Y yo pensaba que yo me iba a bautizar al escondido. O sea, eso no era para nadie, eso era para mí y para el Señor y ya, ¿cierto? Después yo iba a contar si yo quería. Cuando me los encontré, eso fue un choque horrible, porque entonces, claro, primera vez que yo iba a un retiro cristiano, mi familia, pues y todos súper católicos. ¿Y cómo así que esta se va a bautizar si ya la bautizamos cuando nació? O sea, ellos aparecieron porque los de la iglesia los invitaron. Sí, exacto. A ellos los invitaron. De y fueron, sorpresa. Exacto. A todas las que fuimos, llevaron a toda la familia. Invitaron a la familia. Que el núcleo familiar, entonces se iba todo el mundo. Ay, Manuel, eso, yo decía, Dios mío, ¿cómo van a estar acá yo haciendo eso? ¿Yo qué voy a hacer? El caso fue que yo dije, ay no, Señor, si esto es tuyo, tú me vas a hablar. Entonces, para acabar de ajustar, dijeron, vayan, saluden a las familias. Y yo, ay no, que me trague la tierra. Y yo decía, ay no, ¿será que me quedo aquí? ¿Qué hago? Y yo, ay no, pues Señor, si esto es tuyo, pues ¿qué importa? No, si eso es por el bien hasta mi familia. Entonces, bueno, me fui y lo saludé. Mi abuela no me quería hablar, mi abuelo se enmudeció, mi novio me decía, ¿qué estás haciendo? Mi mamá se puso a llorar. Entonces, imagínate pues ese choque tan impresionante. Cuando yo me entristecí mucho, la verdad, y yo empecé a bajar las escalas y se me arrimó una viejita y me dijo, tranquila, que estás tomando la mejor decisión de tu vida. Entonces, para mí, ese fue el mensaje del Señor, porque yo decía, Te habló el Señora, Señor. ayúdame, sí, exacto. Y yo la última de la fila, imagínate, uno si piensa, ¿será que me meto o no me meto? O sea que como estabas de última, tuviste mucho tiempo a Pa' arrepentirte, pensar, a exacto. pensar. El caso fue que yo lloré toda la fila hasta que me metí al agua y ya después, entonces el pastor oró por mí y todo, me bauticé y yo salí de allá convencida de que yo iba a recibir una nueva vida en Cristo. Amén. Entonces, bueno, yo iba allá, que era la iglesia Fe y Esperanza, y venía acá. Yo iba a las dos. Y un día, Paulita sí me dijo, amiga, no, escoge una sola porque te vas a enredar.
Entonces yo le dije, bueno, entonces yo pues escogí Monte del Rey, y más porque el Señor le muestra como feeling con las iglesias, ¿cierto? Como con tu forma de ser, de pronto como en la libertad de Cristo, ¿cierto? Entonces yo dije, no, si el Señor me cautivó en su célula, yo voy a esa iglesia. Entonces, bueno, y conociendo la palabra, entonces te quiero hacer un énfasis. Mira tan teso lo que yo decía, que yo nunca iba a contar ese pecado, ¿cierto? Yo decía, jamás en la vida voy a decir que yo me he masturbado, o sea, horrible, que van a decir, ay, esta, la hija de fulanita, la vecina, no, ¿qué tal? Y hay un versículo en el Salmo 32, lo voy a leer porque es muy hermoso, es hermoso como el Señor nos confronta con su palabra y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Entonces, yo obviamente, cuando yo me bauticé y eso, yo no había contado nada, ¿cierto? Pero el Señor sabía mi guardado. Y Él necesitaba que yo fuera libre de esa cárcel, porque eso era una cárcel que me atormentaba por dentro, ¿cierto? Y porque Satanás usa la culpa y el señalamiento, el secreto. Exacto, para condenarnos y para hacernos sentir mal. Como una extorsión espiritual. Sí, como quien dice, Chito, no vaya a decir eso, que entonces mire, la gente la hambre. Que yo decía, ay, no, yo como y mire lo que usted está haciendo es, a la vez. Así es. Una extorsión. Ajá. Cuando yo leí eso, yo decía, ¿qué? Yo decía, no, pero yo cómo voy a contar eso, Señor. Yo le decía, o sea, tiene que ser que tú me respaldes, que tú me ayudes. Para mí eso es muy grande, yo no puedo decir eso. O sea, mira todas las luchas que uno tiene para ser como libre, ¿cierto? Para ser libre, ¿cierto? Para ser libre. Y un día, Oscar Cano hizo acá algo sobre Pentecostés, sobre el Espíritu Santo. Y como era todo el Espíritu Santo, él nos hablaba mucho como de las ataduras, bueno, como todo ese tipo de... Ya la sanidad interior también lo enfocó por eso. Así es. Entonces yo dije, yo tengo que hablar esto aquí, porque yo tengo que ser libre de esto, o sea, esto a mí no me puede manipular la vida. Si yo soy nueva criatura, yo tengo que dejar de ser esclava de esto. Y la forma de derrotar a Satanás, lo que yo entendí era divulgando, no por chisme, sino por ver la gloria de Dios en mi vida. O sea, porque eso no es fácil dejarlo. La fornicación no es fácil dejarla, la masturbación tampoco, la pornografía menos, porque usted cada ratico se mete al celular y cualquier X te manda cualquier tontería. O hasta en internet uno se mete y le entra un virus y todo lo que le llega es pornografía. Entonces, ese día yo lo cuento y no te imaginas cuántas personas fueron libres de lo mismo, que tampoco lo habían contado. Entonces yo decía, wow, o sea que esto, yo no lo estoy contando porque sí, sino porque el Señor necesita liberar a alguien de esa cárcel. Exacto. Entonces ha sido maravilloso. Y una de las cosas que el Señor me habló, por ejemplo, en ese retiro fue, ya no sigas fornicando más. Porque no somos de este mundo. Exacto. Y no me agrada. O obedecemos a Dios o seguimos la corriente de este mundo, ¿no? Ese es el detalle. Así es. ¿Cuál es el versículo que más te gusta en la Biblia o que más te ha impactado? Escoge uno de ellos. Hay muchos. Hay muchos, sí. Pero sí les quiero compartir uno que el Señor me ha hablado mucho a mi corazón hace un año para acá. Y es porque en la espera de ver los planes del Señor no es fácil. Uno tiene muchas luchas, ¿cierto? Pero pegaditos del Señor, Él como que nos llena como de paz, como que dice, sí, yo sé que estás cansada, pero yo te voy a inyectar un poquito más de fuerza para que sigas y esperes que yo te voy a dar algo grande, ¿cierto? O algo conforme a lo que tú necesitas. Y ha sido en Hebreos 10. Y se los voy a leer porque fue algo que yo sentí en mi corazón y después fue reconfirmado.
se me perdió Hebreos. ¿Está más atrás o más adelante? Acá dice, en Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando esto llega a mi corazón, yo le dije, claro, es que, ¿cómo no va a ser horrendo? ¿Para dónde voy a coger? O sea, era como yo decirle, es que no hay para dónde esconderse, no hay para dónde escaparse, ¿cierto? Así usted quiera retroceder, ¿cierto? Le va a ir muy mal, porque es que aquí está la esencia de la vida. Pero mira tan hermoso lo que él me complementa y me dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún y un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bah. Entonces yo dije, yo mejor persevero. Yo voy a ser de los otros. Sí, yo voy a ser de los... No de los que retroceden, sino de los que perseveran. Sí, así es, para Qué preservación del alma. Qué maravilla. ¿Qué le dirías tú a los que nos escuchan y nos ven del Señor? Sí, yo les diría que si tienen algo que los está atormentando, no se queden callados, háblenlo. Si no son capaces de hablarlo con alguien en la iglesia, háblenlo primero con el Señor y el Señor les va a dar las fuerzas para hablarlo, sobre todo a los jóvenes, porque somos muy atacados y porque uno entra como en un silencio donde no tiene una identidad, pero sí, la identidad está en Jesucristo. Entonces, si tienen algo, así como yo decía que ese era mi gran secreto, no lo hagan. Es mejor que lo expresen para que el Señor les dé la libertad de vivir una vida en abundancia. ¡Qué bien! Acompáñame a orar. Vamos a decirle al Espíritu Santo que bendiga sus vidas. Dios nos ha recalcado muy lindo en lo que decía Julie, ¿no? Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Háblalo. Busca a alguien. Busca a Dios primero y busca a alguien. No te quedes ahí con ese dolor interno sin poder sacar de tu corazón eso que te aflige. La libertad de Cristo es poder compartir lo que hemos vivido en el Señor con libertad. Que el Espíritu Santo toque tu corazón y llene tus vacíos. Espíritu Santo, gracias. Tú eres el que llena los vacíos. Nosotros lo experimentamos sin ti y ahora experimentamos la llenura tuya, la llenura de tu amor. Llena los corazones, trae libertad a los que están cautivos y rompe las cadenas. Restaura, como hemos visto, la restauración, sanidad interior en la vida de Julie. El gozo y la bendición que has dado sobre su vida. Gracias, Padre eterno. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Dios les bendiga. Chao, chao. Dios los bendiga.